fuerte y diversificado es la puerta de entrada para la generación de empleo de calidad, la apertura de fuentes de desarrollo y la generación de riqueza. Un país, un Estado y un gobierno deben crear las condiciones apropiadas para que la iniciativa empresarial surja, y para ello se deben tener reglas claras, pero también incentivos para que las empresas prosperen y para que los emprendimientos surjan. Debe haber un espacio para los grandes, para los medianos y para los pequeños. En Colombia hay una gran oportunidad para que las empresas nacionales puedan seguir operando y que las extranjeras quieran venir a invertir en sectores tan estratégicos como la agricultura o la infraestructura. Para ello es necesario tener reglas claras, como se los dije anteriormente, pero sobre todo justas. Colombia debe seguir prosperando y apostándole y prosperando para el desarrollo empresarial e industrial, y debe ser una prioridad para el próximo presidente o presidenta de Colombia. Diciendo esto, por favor, Vanessa, cuéntanos quién hace parte de este panel. Por supuesto, doctora Marcela. Nos complace darle la bienvenida al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Lo invitamos a pasar a nuestro escenario. Usted, además de ser el representante de gran parte del empresariado colombiano, en el pasado ha ostentado cargos de gran relevancia, todos ellos orientados en temas sociales, como director del Departamento de Prosperidad Social, presidente del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, también miembro de la Mesa de Pobreza y Consejo Directivo del ICBF. En el Ejecutivo ha sido alcalde encargado de Cartagena de Indias y viceministro de Hacienda. Bienvenido. Ahora le damos la bienvenida al doctor Juan Martín Caicedo, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura. El doctor Juan Martín tiene en sus manos una gran responsabilidad, y es la de agremiar y representar a las grandes empresas de infraestructura del país en un momento crítico. Pues no solo se requiere de experiencia de las empresas que quieran invertir en el sector, sino también de probidad. El doctor Juan Martín ha tenido una exitosa trayectoria como director de importantes entidades como la Cámara de Comercio de Cali y FENALCO. Y en el sector público vale destacar su paso por el Ministerio de Trabajo, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Senado de la República. También queremos darle la bienvenida a la doctora María Claudia Páez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena. Es ingeniera industrial y reconocida por su trayectoria y el paso que tuvo en la Secretaría de Planeación Distrital y Departamental, así como otras actividades destacadas tanto en el sector privado como en el público. Bienvenida. Nos da mucho gusto también invitar a nuestro panel al doctor Pablo Felipe Robledo, actual superintendente de Industria y Comercio. Junto a André Viana es uno de nuestros funcionarios públicos invitados. Su paso por la superintendencia ha sido destacado por una gran mayoría de colombianos. Además, en su paso por el sector público, el doctor Robledo también ha ostentado la posición de viceministro de Justicia, y en el sector privado ha estado vinculado en la firma legal Rojas, Pérez y Robledo Abogados. Finalmente, queremos darle paso al moderador de este importante panel, nada más ni nada menos que nuestro querido Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero. Bienvenido. Y completo nuestro panel, tiene la palabra. Ok, gracias. Muy buenas tardes para todos, muy amables por acompañarnos en esta jornada. Esta mañana, cuando estaban haciendo la presentación, el grupo de destacados economistas mirando dónde iba a estar el crecimiento, pues obviamente el sector privado es uno de los llamados, si no el más importante, a jalonar la economía. Y pues todos vimos qué pasó el año pasado en medio de un cóctel que venía desde el año antepasado también muy enrarecido, con reformas tributarias, el proceso de paz, los casos de corrupción. Todo se empezó a enredar y hubo un desánimo y un pesimismo que desbordó las expectativas del crecimiento. Hoy, digamos, en este panel vamos a tratar de mirar cuáles son las propuestas que tiene el sector privado y quienes lo vigilan desde el sector público para mirar
cómo se pueden concretar en el desarrollo del país hacia adelante. Pero obviamente tampoco podemos abandonar la coyuntura. El tema no está sencillo y no está fácil. Seguimos con grandes procesos de corrupción y aunque parecería inicialmente que este es un panel muy heterogéneo, con distintos sectores y protagonistas regionales, sectores específicos, autoridades del gobierno, al final del día hay unas líneas transversales que empiezan a tocarlo en cada uno de los segmentos: temas de competencia, temas de corrupción, temas de crecimiento, temas de seguridad jurídica y de reglas del juego claras, y obviamente hay muchos más que seguramente no vamos a poder tocar, que son muy importantes dentro del desarrollo empresarial, como la innovación, la productividad, y que han sido mencionados en el día de hoy. Un poco el proceso que vamos a hacer ahora es, cada uno de ellos va a tener, ya me dijeron que 8 minutos, entre 8 y 10 minutos para que hagan una presentación inicial y envíen unos mensajes muy importantes de lo que va a pasar, pero posteriormente sí quiero aterrizarlos en el tema de la coyuntura y en mirar cuál es la visión que tienen frente a lo que está pasando hoy en el país. Le quiero dar la palabra al doctor McMaster, por favor, para que inicie la presentación. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Marcela, gracias a Publicaciones Semana Dinero por la invitación el día de hoy. Venía subiendo al escenario, Guillermo Perry me dijo: yo también hubiera podido decir que yo soy como tu papá. Pero resulta que hay más gente que pudiera decir cosas similares dentro del auditorio. Yo quisiera, digamos, a raíz de la invitación original que nos hace el foro y que nos hace Carlos y el tema del panel, yo quisiera hacer una reflexión alrededor del tema del papel de la empresa y del sector privado frente a la sociedad, y de un poco lo que ha venido sucediendo con las relaciones entre esos dos, digamos, como grupos o stakeholders de la sociedad, y un poco un replanteamiento que yo he venido proponiendo que se vaya presentando. Lo primero, ¿hacia dónde? Hacia allá. Lo primero que yo quisiera decir es que ha habido múltiples, por supuesto, reflexiones alrededor de cuál es el papel de la empresa, y hay una versión que es la versión más neoliberal de todas, que dice que de alguna forma la empresa debería casi que dedicarse exclusivamente a producir, casi que dedicarse exclusivamente a generar actividad económica, y que generando actividad económica cumple el principal de sus papeles, que de alguna forma genera por esta vía desarrollo económico. Usted genera empleo, usted genera trabajo, usted genera producción y usted está de alguna forma realmente cumpliendo su papel social. Primera versión que por supuesto no comparto. Luego hay que decir que con frecuencia esta visión no solamente es una visión altamente neoliberal, sino es una visión que comparte también la izquierda, digamos, económica más fuerte. La izquierda económica más fuerte le dice: señores, usted lo que debe hacer es pagar impuestos. Produzca, pague impuestos, que el Estado al final del día es que se tiene que encargar verdaderamente de darle las soluciones a los inmensos desafíos y a los inmensos retos que tiene la sociedad. Y esto es muy importante, además, resaltarlo, justamente cuando uno acaba de oír a Antonio Celia de hablar de un tema como el de empresarios de la educación y el papel del sector privado. Sin embargo, tanto los más neoliberales como los más de la izquierda, digamos, ideológica, entran en una inmensa contradicción cuando le piden a la empresa, por ejemplo, apoyos para las causas sociales, le piden solidaridad con algunos eventos, le piden la participación en la solución de algunos de los problemas dentro de los cuales el Estado ha sido incapaz. Y esto pasa con mucha frecuencia. La gente habla de la empresa por un lado y dice: deben hacer esto. Además, de alguna forma se genera una dicotomía, se genera un enfrentamiento, o se genera una exclusión incluso, y luego cuando hay grandes problemas que no son solucionados por el Estado, se hace un llamado nuevamente a la empresa y se le dice: venga y participa. Parecería que no tenemos una decisión completamente clara alrededor de qué está esperando uno de la empresa. Parecería que uno en realidad no tiene una solución, una definición suficientemente clara alrededor de cuál es el papel del sector privado en la búsqueda de los objetivos comunes y del bien común. Y yo quiero decir que no se trata realmente de exigir derechos, no se trata de pedir un espacio, sino se trata de que nosotros desde el sector privado seamos capaces de asumir responsabilidades, que seamos capaces de ejercer una ciudadanía corporativa en donde somos definitivamente parte de lo que sucede en la sociedad y donde seamos capaces de adoptar posiciones constructivas.
Y por la vía, digamos, de hacer esas tres cosas. Y por supuesto de producir, que es, el objetivo original. Nosotros seguramente en la medida en que seamos capaces de salir con esto adelante, somos capaces de ser parte activa del desarrollo. Estoy seguro que ustedes podrán estar de acuerdo conmigo en esta afirmación y la podrán considerar como una afirmación irrefutable. Y es que la única forma sostenible de generar desarrollo es mediante la actividad económica ejercida por el sector privado y por los empresarios. Y es muy importante que esto se entienda, porque cuando uno entiende esto, uno adopta una posición de política pública distinta alrededor del empresariado. Porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos solicitudes para tener mejor infraestructura, hacemos solicitudes para tener mejores reglas de juego, porque cuando nosotros hacemos solicitudes para contar con mejores reglas desde el punto de vista laboral, o de contar también con mejores estructuras tributarias que sin duda nosotros tenemos en este momento la necesidad de plantear para un país como Colombia para ser más competitivos, en realidad estamos produciendo una estructura que nos permite a nosotros ser más potentes en términos del desarrollo que somos capaces de producir en nuestra sociedad. El panel se llama el sector privado como aliado para el desarrollo. Cuando uno une los dos conceptos de este ciudadano corporativo que es capaz de hacer y de tocar los temas de los cuales estábamos hablando ahorita, pero también tiene un sector privado que es aliado para el desarrollo, uno sin duda puede decir que el sector privado se debe meter en algunos temas, como por ejemplo, fortalecimiento y defensa de las instituciones, fortalecimiento y la defensa de la democracia, el fortalecimiento y la defensa, por supuesto, de la propiedad privada, la lucha contra la corrupción, la lucha por el desarrollo social en temas tan importantes como la educación, nos hablaba Antonio ahorita de ello, la superación de la pobreza o la salud, y perdón que dice salud, o la salud. Y también, sin duda, digamos, el sector privado puede ser también el responsable de una muy buena parte del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, de los ODS o de los ODM. Es decir, uno en realidad lo que tiene es a un sector privado que es responsable de muchas cosas y debemos asumirlo y de alguna forma debemos poder ser percibidos como quienes efectivamente están tomando esa responsabilidad. Perdón, voy a seguir adelante. Al desarrollar algunas de las ideas del slide anterior, uno se encuentra con que efectivamente el sector privado, para ser aliado del desarrollo, además debe ser una voz suficientemente constructiva, suficientemente objetiva, suficientemente participativa, por ejemplo, para tocar temas que aparentemente no son temas del sector privado. Y me refiero específicamente a temas como, por ejemplo, implementación de los acuerdos de paz, una eventual reforma a la justicia, hablar de las finanzas públicas y de la calidad del gasto del Estado, de la necesidad de que efectivamente tengamos un presupuesto que sea financiable y que nos permita tener un Estado que sea viable en el largo plazo, pero también de poder hablar de en qué nos estamos gastando el dinero y de las finanzas públicas y el dinero que recauda el Estado, o por ejemplo, como lo mencionó Santiago Montenegro esta mañana, de la necesidad de una reforma pensional. Estos son temas que por supuesto tienen que ver con la discusión de ese ciudadano corporativo, de ese aliado para el desarrollo del cual nosotros estamos hablando. Otra idea que quiero dejar en su mente es que el sector privado al final somos todos, en muy buena parte incluso personas que participan de la función pública. Son personas que son parte del sector privado, los hogares los terminan siendo, quienes ahorran y son parte del sistema de pensiones o del sistema, del sistema financiero del sistema de ahorro lo son, quienes compran y venden cosas sin duda son parte, digamos, del sector privado y en muchos casos son parte del sector empresarial. Los empleados de las compañías lo somos, sin duda, digamos, ahí hay una función que nosotros estamos buscando que se pueda reconocer como una función necesaria, pero además como alguien que efectivamente articula una sociedad. El sector privado debe ser sin duda entonces, y el sector empresarial debe ser sin duda el gran aliado para el desarrollo. Tiene unas capacidades inmensas, inclusive por encima del sector público, por ejemplo, para construir, innovar, progresar, darnos las bases para poder construir un bien, para lograr el bien común. Y además está lleno de responsabilidades. Y repito, nosotros aquí no estamos hablando de la solicitud o el reconocimiento de los derechos, sino estamos hablando de las responsabilidades que eventualmente podamos nosotros asumir. En este orden de ideas, yo la verdad es que no tengo la menor duda de que el país debe reconocer que la actividad empresarial
como un todo es el camino para lograr el desarrollo. El incremento en la actividad empresarial será siempre la vía para aumentar los ingresos de la sociedad, incluyendo los ingresos del Estado, y por lo tanto será el único camino posible para poder lograr esos objetivos comunes. Y eso no es suficientemente claro en Colombia. En Colombia hay que decirlo, y quiero decirlo con claridad, en Colombia con frecuencia no está bien visto hacer empresa. En Colombia con frecuencia no está bien visto además producir riqueza. En Colombia con frecuencia no está bien visto ser exitoso. Eso no está bien. Sociedades incluso, digamos, bastante más a la izquierda que sociedades como la colombiana, como por ejemplo las sociedades asiáticas, entienden que la actividad empresarial es el único camino para el desarrollo y son definitivamente pro empresa y no persiguen a la empresa y sobre todo no generan esa confusión tan grande entre empresa y riqueza. Ser una empresa exitosa no obligatoriamente significa que somos ricos. Ser una empresa exitosa no significa que obligatoriamente debemos ser objeto, digamos, de críticas o de persecución, inclusive desde el punto de vista mediático. Este es un ejercicio que tenemos que hacer. Cuando Colombia verdaderamente entienda que a la empresa y al sector privado hay que de alguna forma incentivarla, que necesitamos crearle un ambiente pro empresa para cubrir todo lo que vimos inclusive durante el panel anterior, temas como la discusión que se dio alrededor de las consultas previas y las consultas populares. En ese momento vamos a ser capaces de atender nuestras necesidades sociales, en ese momento vamos a ser capaces de reducir la inequidad, en ese momento vamos a ser capaces de mejorar la educación y de mejorar la salud. Dejo por ahora ahí, Carlos, creo que me tomé el tiempo que tocaba. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y sigo adelante. Gracias. Unas reflexiones bastante profundas acerca de lo que viene en términos de responsabilidades para las empresas y también en torno del debate que se va a ver ahora. Doctor Juan Martín, por favor, su momento. Gracias. Veo que Bruce me regaló un minutico. Espero que no se me caiga el puente. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es, dijéramos, el salto monumental, la contribución que al desarrollo del país ha venido haciendo en los últimos años el sector de infraestructura. Está en la primera filmina. Por favor, la presentación. Aquí estamos. Estoy seguro que si ustedes le preguntan al capitán Salas, que está aquí con nosotros, cuándo comenzó esta revolución en infraestructura, él les va a contestar que con ocasión de la Ley Primera de 1991, que de alguna manera permitió la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura portuaria. Y evidentemente ahí comienza una revolución de la cual hemos sido testigos todos los colombianos. Pero si miramos un poco lo que ha pasado en los últimos años, especialmente a partir del 2010, pues obviamente las cifras se vuelven mucho más significativas. Ustedes ven aquí cómo ha venido incrementándose la inversión de la nación en el sector y cómo hemos dado un salto muy importante. El PIB de infraestructura en el 2010 era de apenas 1.6, hoy está bordeando el 3%. Y de alguna manera vale la pena como hacerse la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo fue posible? Aquí hay un testigo de excepción, Guillermo Perry, fue miembro de la Comisión de Infraestructura que creó el presidente Barco en su primer gobierno, y esta comisión que rindió un informe en el 2011, lo que recomendó finalmente pues fue lo obvio.
Había que reforzar institucionalmente el sector, había que hacer un esfuerzo normativo importante y en efecto así se hizo. La creación de entidades como la ANI, la FDN, la ANLA para el trámite especializado de las licencias ambientales, la Agencia Nacional de Contratación para promover las buenas prácticas en la contratación, entidades todas ajenas, dijéramos, a la circunstancia de la influencia política que las había afectado en el pasado a las instituciones del sector transporte. Y no solamente eso, hicimos un esfuerzo normativo monumental. La ley 1508 de alguna manera marca una revolución, es una ley que mira un poco la experiencia de países como Inglaterra, en el otro continente, de países cercanos en materia de poner a caminar las iniciativas privadas, las asociaciones público-privadas, y el experimento resultó exitoso. Entre otras cosas, hay ahí un elemento fundamental en la ley 1508 y es el de que en el modelo concesional hay un punto de quiebre muy interesante. Ustedes recuerdan que en el pasado, antes de la vigencia de esta ley, el concesionario vial se podía recostar cómodamente en la caja del peaje sin entregar la obra. Se establece aquí el mecanismo de pago por disponibilidad del servicio que marca una revolución, marca un hito fundamental, una transformación muy importante en el desarrollo del sector. El trámite de la ley 1682, que está mencionada en la filmina, que nos permitió dar, lo recuerda muy bien Guillermo, los primeros pasos para de alguna manera solventar aquella problemática que era tradicional en el desarrollo de las obras, el tema de la adquisición de los predios, el tema del licenciamiento ambiental, el tema de las interferencias de redes de servicios. Se dan pasos orientados a agilizar todos estos procedimientos que tienen que ver con estas situaciones y de alguna manera pues los resultados son latentes. El trámite de la ley 1882, el 15 de enero de este año fue sancionada por el señor presidente. Esta ley marca un hito, no solamente porque crea la figura del pliego tipo vinculante por ley para promover la transparencia en la contratación. Ustedes habrán visto los estudios hechos por algunos académicos, por Marcela Meléndez, por otras personas, que muestran de qué manera en las regiones especialmente se manipulan las condiciones habilitantes y los criterios para calificar y los procesos terminan en manos de únicos oferentes que son los adjudicatarios de los contratos y habilitan a únicos oferentes que son finalmente los adjudicatarios de los contratos. La reglamentación de la reforma tributaria, nosotros tuvimos que hacer un ejercicio concertado con el gobierno porque de alguna manera teníamos que preservar las condiciones y las reglas de juego con las cuales se modelaron los contratos de cuarta generación de concesiones y se contrataron las cuarta generación de concesiones en aspectos como el que tiene que ver, por ejemplo, con el impuesto de renta, para que de alguna manera resolviéramos lo que tenía que ver con el incremento del IVA. Contratamos y modelamos con unos tributos que finalmente fueron de alguna manera incrementados por la reforma tributaria. El programa de cuarta generación, yo creo que también habla por sí solo. Nosotros tenemos, dijéramos, un balance muy interesante y muy satisfactorio, 30 proyectos adjudicados, 64 billones de pesos en inversión en esos 30 proyectos adjudicados. Está previsto que tengamos en este año, más allá de los 10 cierres financieros que se hicieron posible en el año pasado, 10 proyectos con cierre definitivo, con desembolsos, y de estos 30 proyectos adjudicados, 18 de ellos se encuentran actualmente en etapa de construcción.
Miren ustedes la confianza en el sector, de qué manera se refleja en esta filmina. La banca local ha contribuido con el 41% de la financiación de estos proyectos. Inversionistas institucionales han contribuido con el 32.1%, fuentes internacionales con el 17.6%, la FDN, la Financiera de Desarrollo Nacional, con el 9.4%, y de alguna manera, pues estas cifras que ponen de presente una financiación total de casi 16 billones de pesos, donde los privados contribuyeron con un equity, con un capital de 3.1 billones de pesos para una inversión total de 18.8 billones de pesos, pues pone de presente, repito, el esfuerzo monumental del sector. Para terminar, yo simplemente quisiera hacer mención de lo que de alguna manera se convierte en un reto para el año 2018. Estamos previendo, junto con la Financiera de Desarrollo Nacional, 10 cierres financieros en el 2018. Estamos reclamando de parte del gobierno y especialmente de la ANI un fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con la gestión de los contratos. La ANI se preparó muy bien para estructurar, adjudicar los contratos de cuarta generación, pero su tarea hacia adelante tiene que orientarse fundamentalmente a gestionar estos contratos durante su larga existencia. El trámite de la ley de consulta previa, sobre lo cual ya hemos escuchado aquí muy buenas reflexiones en la tarde de hoy, y la reglamentación de la ley 1882 que crea la figura del pliego tipo. Indiscutiblemente, ahí vamos a partir en dos la historia de todo lo que tiene que ver con la necesidad de hacer transparente el ejercicio de la contratación, estableciendo la figura del pliego tipo vinculante por ley. Yo quisiera dejar ahí para que pudiéramos conversar sobre desafíos del momento en el sector, ya a raíz de las preguntas y planteamientos que nos quiera hacer el señor moderador. Mil gracias. Gracias, doctor Juan Martín, muy amable. Doctor Pablo Felipe, por favor. Aló. Buenas. Primero, pues muchas gracias a Publicaciones Semana y a Cambio, a los demás organizadores del evento por invitarnos. Lo que voy a decir es bastante coincidente con lo que he oído el día de hoy y con lo que los anteriores panelistas han dicho. Por el lado de la superintendencia, pues nada más diciente que el título de mi disertación, que es Superintendencia de Industria y Comercio, es un aliado del sector empresarial. Quien crea lo contrario está absolutamente equivocado sobre lo que representa la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, lo que representa el superintendente y los funcionarios de la superintendencia. Aquí hay una diapositiva parecida a la que Bruce expuso ahora, que lo mandó como algo así como un mensaje irrefutable. Este mensaje irrefutable es lo que yo particularmente creo, lo que cree la entidad que represento. Es una frase de Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, que dice: es la ausencia de una amplia actividad comercial, no su presencia, la que condena a gran parte de la humanidad al sufrimiento. Lo que es realmente utópico es pensar que la pobreza pueda ser superada sin el compromiso activo de las empresas. Eso nada más ni nada menos quiere significar que claramente el desarrollo de los países se debe en buena medida al desempeño de la clase empresarial y de las empresas, y que son vitales para el desarrollo, y eso es un postulado irrefutable, creo yo. Y me lleva a hacer una reflexión de ponderación positiva de lo que ha sido el sector privado colombiano. En la década, finales de la década de los 80, principios de la década de los 90, cuando este país no era un país viable, catalogado por casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, como un país inviable, ¿dónde estaban los empresarios colombianos? Pues los empresarios colombianos le estaban poniendo su carne y sus huesos a la guerrilla, al paramilitarismo, a la delincuencia para ser secuestrados, le estaban poniendo el pecho a las balas de esos mismos actores,
y seguían haciendo empresa en Colombia y creyendo en Colombia. Y esa es una circunstancia que no se nos puede olvidar del valor de la clase empresarial. ¿Y hoy qué somos? Somos la tercera, cuarta economía más importante de América Latina, y en buena medida ese desarrollo se ha generado por la permanencia de los empresarios en Colombia. Entonces, ese es un postulado que creo yo, como lo dice usted, irrefutable. Y como yo sabía que Bruce venía para acá, al panel, le traje esta frase que me encanta de Churchill, que Bruce la tuiteó en estos días, que repite la anterior. Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Particularmente creemos que eso también, sobre todo la última frase, necesitamos los empresarios en todos los países del mundo para que tiren del carro. ¿Y por qué? Sencillo, porque nosotros tenemos un modelo económico que se llama la economía de mercado. Recientemente la llaman la economía social de mercado. Y la economía social de mercado es un valor de la sociedad y es un valor de la clase empresarial. Los empresarios de este país y de cualquier país desarrollado se hacen matar porque el sistema económico sea y siga siendo la economía de mercado. Y las autoridades públicas tienen que hacerse matar por respetar y hacer valer esa economía de mercado. Y la libre competencia, pues es eso, es la columna vertebral de la economía de mercado. Para que la economía funcione bien, la economía de mercado funcione bien, se requiere que la libre competencia sea respetada por todos los agentes del mercado, sin excepción. Reglas claras, cumplidas por todo el mundo. Tendremos un mejor sistema económico, tendremos mejores empresarios, produciremos más, produciremos mejor, en beneficio no de unos empresarios, en beneficio de todos los empresarios y en beneficio de 48 millones de colombianos, que finalmente es el componente ético del sistema económico. El sistema económico tiene que estar diseñado para favorecer a 48 millones de colombianos y a todos los empresarios y no a unos pocos. Y entre eso, pues el papel importante que con las críticas y los halagos cumple la Superintendencia de Industria y Comercio para defender esa libre competencia. Y también para defender a los consumidores, porque pues los consumidores, y la libre competencia es la columna vertebral de la economía de mercado, los consumidores son el corazón de la economía de mercado. Y nadie puede pensar que podemos tener un modelo económico en donde la gente pisotee la libre competencia o pisotee los consumidores, porque ese día de una u otra manera hemos traicionado las bases fundamentales del modelo económico. Y un mensaje claro: no existe ningún país desarrollado, Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica, Japón, Australia, ni ningún país en América Latina de los que mandan en América Latina, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia, etcétera, que no tengan una fuerte e importante autoridad de protección de la libre competencia económica de los consumidores. No existe, es decir, sinónimo del desarrollo o sinónimo de que se están haciendo bien las cosas pro el desarrollo es tener autoridades que hagan respetar el modelo económico, que hagan respetar a la gente. Entonces, yo comparto lo que dice Bruce. Los empresarios no los podemos sancionar por ser exitosos, los empresarios no los podemos perseguir por ser exitosos, porque es que necesitamos que sean exitosos. Pero tampoco se le puede permitir a los empresarios que hagan conductas que atentan contra el modelo económico, que ejecuten conductas que atentan contra 48 millones de colombianos o que pisoteen a 48 millones de colombianos. Porque para eso deben haber unas instituciones capaces de detectar unas conductas irregulares y tener la suficiente capacidad para mandar mensajes de política pública para decirle a todo el mundo que en un país como Colombia, en vía de desarrollo o en un país desarrollado, hay dos pilares fundamentales, que no lo digo yo, lo dice la Constitución, que son la libre competencia económica y los derechos de la gente, los derechos de los consumidores. ¿Qué país no queremos? Yo no quiero un país en donde 4 empresarios que representan el 90% del mercado, ante la amenaza de un agente del mercado que tiene el 10% del mercado, que está haciendo las cosas bien,
que está compitiendo terminen unos señores renunciando a competir, cartelizándose, poniéndose de acuerdo para vender por debajo de los precios de costo, para al final sacarle la lengua a quien tiene el 10% del mercado y excluirlo finalmente de participar en el mercado. Yo no quiero ese país. ¿Y eso cómo se llama? Cartel predatorio. ¿En Colombia han habido carteles predatorios? Han habido carteles predatorios. ¿Eso está mal? Eso está mal. No quiero un país tampoco en donde un empresario, y no por el consumidor que le saquen la plática del bolsillo, por los otros empresarios. No queremos vivir en un país en donde un empresario se sienta en libertad de atribuirle a un producto en el mercado características, cualidades, funcionalidades que el producto no tiene. ¿En contra de quién? En contra de los productos que otro empresario bastante decente puso en el mercado, simplemente atribuyéndole las características, la funcionalidad que el producto tiene. ¿Por qué? Porque ese empresario decente todos los días va a ver cómo su participación de mercado va a disminuir, aumentando la participación de mercado de quien, compitiendo bastante desleal, termina logrando más ventas atribuyéndole características al producto que no tiene. O doctor Juan Martín, las compras públicas. Miren este dato. Producto Interno Bruto colombiano son 865 billones de pesos, casi 900 billones de pesos. Hay estudios de la OECD que dicen que los países destinan más o menos el 17% del Producto Interno Bruto a las compras públicas. Es decir, 140, 150 billones de pesos. ¿Qué debería ser eso? Debería ser un gran escenario. Las compras públicas deberían ser un gran escenario y un escenario de magníficas oportunidades para la clase empresarial, que tiene 140, 150 billones de pesos dispuestos a hacer negocios. ¿Qué compra el Estado? Compra carreteras, compra puentes, compra papel, compra tecnología, todo lo que requiere para cumplir sus fines estatales. ¿Y en qué se ha convertido la contratación pública? Por prácticas anticompetitivas, pliegos sastre, hechos a la medida del contratista, contratistas que le pagan a otros contratistas para que no liciten o se retiren de la licitación cuando están ya ofertando, contratistas que cuadran las propuestas económicas para alterar la media, contratistas que junto con otros se cartelizan diciendo: usted licita en Risaralda, yo licito en Caldas, se dividen los territorios, se dividen las entidades, usted las del orden municipal, yo las del orden departamental. Y eso finalmente ¿a qué lleva? Sobornos a los funcionarios públicos que manejan las licitaciones. ¿Y eso a qué lleva? Pues lleva a que el Estado como consumidor, con la platica de nosotros, que son 140 billones de pesos al año, termine no contratando con quien tiene derecho, que es el mejor oferente, sino con quien le toca. ¿En detrimento de qué? Del cumplimiento de las funciones propias del Estado en beneficio de los colombianos. Ese no es el país que queremos. Y terminando, pues aquí dice, ¿para dónde va el país? Yo no sé para dónde va el país porque no tengo la capacidad de saber para dónde va el país. Pero yo sí quiero, yo sí sé en qué país no quiero vivir. Y esta frase, creo yo, es muy diciente de ella. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Me niego a creer que el futuro de Colombia sea vivir en esa triste realidad que se describe en esa frase. Quisiera vivir en un país absolutamente diferente. Gracias. Doctora María Claudia, por favor. ¿El señalador no funciona? Me toca. Bueno, listo. Entonces, muy buenas tardes a todos.
Antes de iniciar la presentación, sí quisiera como anfitriona dar las gracias al equipo de Semana. Yo sé que no fue fácil tomar la decisión de hacer este gran evento en Cartagena y que se requirió de mucho, no solamente esfuerzo, sino que no sabíamos cómo iba a terminar esto, pero bueno, los resultados de hoy lo demuestran. De verdad, gracias Marcela y a todo el equipo de Semana y Alejandro, que fue finalmente el que tomó la decisión. En segunda instancia, cuando nos reunimos con Alejandro, él me preguntó, ¿y dónde está el liderazgo del Caribe? El liderazgo empresarial. Bueno, aquí está el liderazgo empresarial del Caribe, porque si ustedes ven, y es un gran agradecimiento a nuestros empresarios, este evento ha sido gracias a ustedes que se volvió una realidad. Y la otra gran duda era, ¿será que sí vamos a llenar el escenario? Hace 15 días era la preocupación de todos, generamos el compromiso y los hechos demuestran que aquí hay compromiso en el Caribe, tenemos gente representando a todos los rincones del Caribe. De verdad, gracias a ustedes por estar aún a estas horas en este espacio. Y el título de mi presentación es Liderazgo Empresarial en la Construcción de País, porque creo que ese es un tema fundamental. Además, porque pues ya veremos cómo, digamos, los empresarios realmente somos los que tenemos las condiciones en las actuales circunstancias de este país para generar liderazgos y procesos de cambio de largo plazo. Nuestros líderes políticos desafortunadamente tienen periodos de gobierno muy cortos. Nuestra sociedad tiene problemas enormes de vulnerabilidad, especialmente centrados en el tema de educación, ya lo hemos visto alrededor del día. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos ayuden los empresarios. Y digamos, porque tenemos que decirlo, que los empresarios nos ayuden con lo que mejor hacen, que es creación de riqueza económica, ya lo hemos, también se ha hablado sobre esto, pero hay otros dos elementos, creación de empleo y el más importante, encadenamientos productivos con las regiones, que creo que es uno de los temas fundamentales, por lo menos como región Caribe y como Cartagena. Y antes de comenzar, porque he dividido en dos la presentación, pues tengo que aprovechar el espacio para hablar un poco sobre lo que es mi Caribe y lo que representa el Caribe como espacio y región que ha sido puerta del desarrollo y sigue siendo puerta del desarrollo de Colombia. Y conozcamos un poco el Caribe. O sea, nosotros en el Caribe tenemos un gran ecosistema de región. Dos grandes ríos, los más grandes ríos de Colombia, bordean y circunscriben el Caribe, que son el río Magdalena, pues desafortunadamente no tengo el señalador, pero bueno, a mano izquierda ven como el riachuelito que va hasta el azul, que va hasta la zona norte. Departamento de Bolívar tiene 750 kilómetros, es el departamento que más tiene ribera sobre el río Magdalena. Luego, el río Cauca, que desemboca en el departamento de Bolívar sobre el río Magdalena, y que además el río Cauca forma con el San Jorge una gran zona que desafortunadamente no le damos la importancia que debe ser, que es la Mojana, 400.000 hectáreas de unas condiciones fantásticas de desarrollo, que además presta un servicio fundamental al país, porque es la zona de amortiguamiento para que no se den las inundaciones que durante tantos años y por el mal manejo de nuestros ríos y de nuestras cuencas, pues nos hemos visto abocados. Entonces, y además tenemos más de 15 parques naturales, toda una zona de mar Caribe que afortunadamente hoy se reconoce que no somos océano Atlántico, somos mar Caribe. Entonces, les decía, el Caribe, puerta de entrada a Colombia. ¿Por qué? Población, 22% de la población de Colombia reside en esta zona. Aportamos el 15%
al PIB de Colombia, un valor agregado de 10.9 billones que representa un 12% de lo que es el PIB industrial del país y un valor agregado generado por la refinería de 867 mil millones de pesos. ¿Y por qué pongo este número, que es el 15% del total de Colombia? ¿Por qué pongo este número? Porque tenemos como cartageneros y como colombianos que redignificar lo que es el aporte que hoy hace Reficar a nuestra región y especialmente a Colombia, más que a la región. Y por último, el 80% del comercio exterior de Colombia se mueve por el Caribe. Esta mañana decía Juan Gozaín que el 76% del comercio se mueve por el puerto de Cartagena. Bueno, en total es más del 80% que se mueve por el Caribe. ¿Cómo aporta hoy el Caribe? Porque a veces no lo vemos. Puerta de entrada y salida del país, principal puerto de Colombia. Turismo. Hoy en día el turismo se ha convertido en la segunda divisa después del sector petroquímico y minero, de hidrocarburos y minero, entrada del país. Y aquí están los grandes destinos turísticos de Colombia y del mundo. Cultura, artistas como Gabo, como Obregón, aquí generaron su cuna. Festivales tradicionales que deben ser redignificados y mirados de una manera diferente. Servicios ambientales, el clúster petroquímico, la vocación agrológica, no la estamos viendo y la tenemos. Tenemos zonas muy ricas, Montes de María, la zona norte del Cesar, que es una de las más ricas en el país. Vocación, y la minería, que yo creo que no tiene duda. Retos del Caribe, y aquí diálogo ilustrado y respeto entre sociedad, empresarios y Estado. No hacemos sino hablar mal de nuestros políticos, los políticos hablan mal de los empresarios hablan mal de la sociedad habla mal de los empresarios, ya lo hemos visto. Necesitamos redignificar esa relación. ¿Y por qué lo pongo como Caribe? Porque nos hace falta un liderazgo regional. Vamos a tener que coger y entender que aquí vamos a tener que hacer un quiebre en el camino, perdonar o dejar en el pasado muchas cosas y comenzar. Fácil, definitivamente no es. Mucho hemos sufrido, pero si no rompemos el círculo vicioso no lo vamos a lograr. Autorreconocimiento como Caribe y resignificación de su papel protagónico para Colombia. Los que menos creen en el liderazgo del Caribe somos nosotros mismos. Los que menos conocen, yo quisiera saber cuántos de aquí saben qué es la Macuira, una de las zonas más bellas. El Parque Natural de la Macuira queda al norte de La Guajira y es una de las zonas más bellas que hay en Colombia. ¿Cuántos de nosotros sabemos que existe y lo que ella representa para el ecosistema biológico del país? Liderazgo y compromiso con el territorio y su gente, programas de largo plazo orientados a la superación de la pobreza, y eso es fundamental. La educación, uno de los temas, el problema es que los resultados de la educación no se ven en el corto plazo. Centro de Planeación Caribe, planearnos como región. Desafortunadamente, lo del CORPES, lo de CIPUR en su momento, ahora estamos hablando de la RAP, no lo debemos ver solamente como procesos políticos, sino como procesos técnicos de planeación regional. Somos un ecosistema y debemos pensarnos como integrados. Y retos de Caribe en lo económico, encadenamientos productivos articulados a las grandes empresas, ya lo dije, articulación en doble vía de las empresas y el entorno. Yo quisiera saber cuántos de los que están aquí sentados saben que Argos, sus principales inversiones están hoy en Cartagena, sus principales activos. Ecopetrol no es de Santander, sus principales activos están aquí, pero los cartageneros no nos sentimos dueños de esos espacios. Pero no solamente con respecto a esos espacios, sino como a muchas otras cosas. Eso es importantísimo y tenemos que trabajarlo. Liderazgo y compromiso empresarial en la construcción de un territorio sostenible. Muchos empresarios, ya lo decía Bruce, pues sienten que solamente con su labor productiva, pero creo que eso tiene que ir más allá. Ya lo dije, el Centro de Planeación Caribe y la construcción de confianza y apropiación de lo público que todos tenemos. Y los grandes retos de Colombia con generar consenso sobre los temas fundamentales del país. También se ha hablado mucho en este espacio. Apuesta agropecuaria a partir de un modelo de desarrollo rural empresarial. No podemos sentarnos nada más a pensar
en el que el desarrollo está en las ciudades capitales o que está en el centro del país. Aquí tenemos que trabajar por lo regional y desde lo regional exigiendo, pero con hechos y también con formación y con compromiso, una apuesta de desarrollo rural que esté articulada a las grandes ciudades. Diversificar la economía, construcción de paz, ese esfuerzo de todos, y quiero decirles, no es solamente un tema de acuerdos de paz, o sea, los acuerdos de paz son importantes, pero el tema de construcción de paz pasa por la construcción de todos, y todos hemos sido responsables, y lo digo por mi territorio. A media hora de aquí tuvimos 36 masacres entre el año 2000 y el año 2005. ¿Cuál de nosotros hizo algo? No quiero centrarme en eso, tenemos que seguir adelante, pero entendamos que para seguir adelante tenemos que perdonar o por lo menos dejar parte en el pasado y ser capaces de asumirlo. Fácil no es, pero hay que hacerlo. Cultura de la legalidad y la formalidad, fortalecer la autonomía regional, educación de calidad y pertinente, que se tiene que entender como un proceso de largo plazo. Y para terminar, dos frases que creo que son importantes. Para consolidar el desarrollo de Colombia se requiere de grandes cambios y ello implica romper círculos viciosos que exigen creatividad y compromiso. O sea, salgámonos de los patrones que estamos acostumbrados, sabiendo que todos debemos poner lágrimas y sacrificio. Bueno, nos tocó a esta generación, asumámoslo y pensemos más en los deberes que en los derechos. Muchas gracias. Visto este escenario con los papeles y los roles que tiene cada uno de los sectores desde el punto de vista regional, público y privado, yo quiero meterme un poco más con el tema de la coyuntura, porque hay muchos hechos que han cambiado la movida en lo que ha pasado recientemente en el país. Quiero empezar con el doctor Juan Martín. El año pasado fue un año muy complejo, doctor Juan Martín, en el tema de infraestructura, porque a principio de año y finales del año antepasado estalla el escándalo de Odebrecht y se, entre comillas, paralizan los cierres financieros de los proyectos de 4G que se tenían expectativas que pudieran arrancar el año pasado y dinamizar aún más la economía, y eso genera una situación de desánimo para las mismas finanzas. La semana pasada, conversando con el ministro de Hacienda, nos decía que pareciera que se subestimó el impacto de la corrupción en el crecimiento económico del país. Y este año arrancamos con la desafortunada situación del puente en Los Llanos, en la vía Villavicencio. Y obviamente todo esto empieza a reflejarse alrededor de una palabra mágica que para los empresarios es fundamental: confianza. ¿Qué está pasando ahí? A ver, yo creo que en relación al tema Odebrecht hay respuestas. Obviamente tuvimos que hacer un ajuste en la legislación. Nosotros teníamos resuelto, es un tema que hemos conversado mucho con Bruce, el tema de los terceros de buena fe en el evento de que se diera la caducidad de un contrato. No teníamos resuelto el tema en el evento de que se diera la nulidad de un contrato, que es lo que surge del fenómeno Ruta del Sol. Hicimos un ajuste legislativo y los resultados empiezan a verse. Hubo sobre esa materia un consenso con el gobierno nacional. A final del año pasado tuvimos 2 cierres financieros muy importantes y estamos esperando, dijéramos, que en este año podamos consolidar, cristalizar el anhelo de contar con 10 cierres financieros adicionales. Pero teníamos que hacer un ajuste en la legislación y se hizo. El tercero de buena fe, llámese financiador, llámese proveedor, trabajador, no estaba protegido en la legislación colombiana. Ese ajuste me parece que ha derivado en un renacer de la confianza de los financieros en el sector. Eso como para responder la primera parte de la reflexión que hace el señor moderador. El tema de la corrupción, yo coincido con las reflexiones que hace el señor superintendente. Miremos las cosas desde esta óptica. El círculo vicioso política contratación es un círculo que podemos también de alguna manera romper a través de
ajustes a la norma. Yo creo que marca un hito histórico la decisión que se ha tomado por parte del Congreso de establecer en Colombia la figura del pliego tipo vinculante por ley, y más ahora que queremos ingresar a la OCDE, replicar lo que están haciendo los países que hacen parte de ese club, que es estandarizar documentos contractuales en aras de la transparencia en la contratación. El éxito que tuvimos con el programa de cuarta generación de concesiones, incluso en la forma como se contrató, fue el hecho de que ahí estandarizamos los documentos contractuales y finalmente, pues yo creo que todos podemos cantar victoria en el sentido de que ni un solo contrato de la cuarta generación de concesiones ha sufrido de tacha alguna por una eventual falta de transparencia. El pliego tipo marca un hito. Yo termino aquí mi reflexión. Tendremos que reglamentarlo. Yo tengo aquí unas cifras que son escalofriantes, no son mías, son de Marcela Menéndez, que trabajó para la Cámara, hizo un trabajo muy serio. En la contratación nacional, superintendente, para coincidir con su preocupación de hace mucho tiempo, el 79% de los procesos culminan en Colombia con un único oferente que termina siendo el adjudicatario del contrato. Se manipulan las condiciones habilitantes y los criterios para calificar. Eso en los departamentos es mucho más crítico. El 96% de los procesos en los departamentos culminan con únicos oferentes habilitados, y en los municipios, óigaseme bien, el 96% de los procesos culminan con un único oferente. Ahí hay un círculo vicioso que tenemos que romper, y el legislador puede dar el primer paso, lo dio. Tendremos que reglamentar todo lo que tiene que ver con la figura del pliego tipo, y dijéramos, Colombia ya lo experimentó. Yo le voy a robar un segundito más a la pregunta del moderador, y lo experimentó con éxito. Miren ustedes, en el INVIAS, contratación pública nacional, el INVIAS no maneja las concesiones, no es tal vez el contratante más importante que tiene el país en materia de obra pública. En los últimos años, entre el 2011 y el 2017, contratado cerca de 8.8 billones de pesos. Recibió en 610 procesos 30.000 propuestas, y un promedio entonces de cerca de 50 propuestas promedio por proceso. Eso lo que pone de presente es cómo es de importante el instrumento de estandarizar los documentos contractuales, y el éxito de INVIA se debe fundamentalmente al hecho de que tienen ahí instituido desde hace mucho tiempo el instrumento del pliego tipo como herramienta fundamental para combatir la corrupción, y la corrupción obviamente pues tiene una explicación política. En los departamentos y en los municipios especialmente es la devolución de favores por cuenta de la financiación y los apoyos dados a las campañas electorales. Esa, termino, es una paradoja, lo he dicho muchas veces, de la elección popular de alcaldes. Lo que ganamos en democracia lo perdimos en transparencia. Eso no cabe la menor duda cuando uno mira estas cifras, y por eso digo que vale la pena entender la importancia de esta ley, que por primera vez en Colombia establece la figura del pliego tipo vinculante. Es decir, todas las entidades departamentales y municipales tendrán que acogerse a la figura del pliego tipo. Yo quisiera, gracias. Yo quisiera una reflexión suya, doctor Juan Martín, sobre el puente. Correcto. Yo creo que no es difícil. El tema del puente es un caso fortuito, es un caso aislado. Yo cada vez que se habla del asunto le pregunto a los investigadores que me hagan una pequeña historia desde la colonia o desde la construcción del puente de Santa Fe de Antioquia en 1892, que es un puente atirantado. ¿Cuántos son los puentes que han colapsado en Colombia por razones de tipo estructural? Y resulta que no hay respuesta, no hay respuesta. Los colapsos que hemos tenido en puentes en Colombia se han debido fundamentalmente
a circunstancias imprevistas de la naturaleza, inviernos muy fuertes que han socavado las bases de algunos puentes en las regiones. Pero en fin, no, lo que yo quisiera es como dar la tranquilidad de que no puede socavar la confianza en el sector un caso aislado, y aquí sí que juegan un poco las posverdades. Algo que se ha esgrimido por parte de algunos analistas en los medios de comunicación es que el puente que se cayó lo tendremos que pagar los colombianos. No, ahí no hay ningún costo fiscal. El valor del modelo concesional es que el riesgo lo asume el privado, y el riesgo de construir un nuevo puente allí lo asume la firma Coviandes. Pero yo quisiera insistir en que un fenómeno aislado no puede minar la confianza en un sector que está invirtiendo cerca de 60 billones de pesos en carreteras, que en puertos está haciendo algo colosal, inversiones, corríjame capitán, inversiones promedio anuales de 400 millones de dólares en la modernización de la infraestructura de nuestros puertos marítimos. Hemos invertido cerca de 5 billones de pesos en aeropuertos, mejorando la infraestructura aeroportuaria. Hemos invertido unas sumas importantes rescatando los ferrocarriles, especialmente el ferrocarril central entre La Dorada y Chiriguaná, Bogotá, Belencito, el esfuerzo que estamos haciendo, Henry, para rescatar el tren del Pacífico. De manera que yo creo que todo este esfuerzo monumental que se refleja en cifras y en circunstancias que los colombianos están evidenciando, pues dijéramos, no puede ser afectada la confianza del sector en razón de que tuvimos un incidente en una concesión que por lo demás, está construyendo una carretera tal vez en una de las zonas más complejas que tiene el país desde el punto de vista geográfico y geológico. Ahora, yo no sé si los presentes saben que en esa concesión, ese mismo concesionario estará entregando antes de tiempo no solamente cerca de 48 puentes y 18 túneles, sino una doble calzada de 30 kilómetros, de manera que yo creo que tenemos suficientes argumentos como para que no se mine la confianza que viene brindándole al sector de la infraestructura, el sector financiero y por supuesto los inversionistas. Gracias, doctor Juan Martín. Doctor Bruce, finalizando el año pasado, y aquí tengo al doctor Pablo Felipe, hubo una decisión en torno a una cartelización sobre el tema del cemento. Yo quisiera conocer su reflexión acerca del tema de las cartelizaciones, de las investigaciones que ha adelantado la SIC, y cuál es el mensaje para el sector empresarial en ese sentido. Bueno. Hola. Sí, me toma un poco por sorpresa su pregunta, Carlos. Y yo lo que le tengo que decir es que nosotros respetamos lo que dice la superintendencia. El superintendente esgrimió hoy, como lo hace siempre, unos principios generales alrededor del valor que tiene la libre competencia y del valor que tiene las reglas de juego claras para todo el mundo. De manera que yo preferiría, digamos, no comentar la decisión del superintendente, quien además es la autoridad en el tema, además porque entiendo también que eventualmente pues las personas, digamos, o las entidades que fueron sujetos de la investigación, pues, perdón, exactamente, tienen un recurso, de manera que, Carlos, le agradezco inmensamente su pregunta y me voy a abstener de respondérsela. ¿Por qué? Bueno, entonces le voy a cambiar la pregunta al doctor Bruce, ya que no me respondió esa. Usted no se ría mucho. Sí, exactamente. Ya voy para allá. Hay uno de los temas que se ha mencionado mucho en el día de hoy ha sido el tema de reglas del juego claras y de seguridad jurídica. Y uno lo que sí ve es que hay muchos factores desde el punto de vista de la justicia que han venido afectando la inversión. Lo mencionaban en el panel anterior, todo el tema de consultas previas y populares, digo bien, y todo el tema
de lo que viene ahora en discusiones posteriores. Hoy, por ejemplo, pues hay una discusión alrededor de patentes, por ejemplo, del sector farmacéutico, y hay una serie de decisiones que han tomado, por ejemplo, la Contraloría o la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el mensaje que uno debería tener del sector empresarial acerca de cómo funcionar en unas reglas del juego mucho más estables alrededor de lo que es más importante en este momento, la inversión? Bien, yo voy a decir una cosa, y es que voy a contestarle otra cosa completamente distinta a la pregunta que me acaba de hacer, para luego contestar la pregunta que me acaba de hacer. Gracias. Sí. No, yo voy a decir que hay un tema, digamos, que fue mencionado por varios de los panelistas, digamos, durante el día de hoy. Creo que Santiago Montenegro lo hizo y yo quiero hacerlo y quiero resaltarlo, que es el efecto, digamos, de la informalidad en las reglas de juego, y quiero tocar, digamos, quiero comerme por ese lado. El efecto de la informalidad en todo sentido. Yo inclusive me acuerdo en este mismo salón, en una invitación de un foro del superintendente, yo le hablaba, por ejemplo, del efecto tan grande que existe sobre las empresas hoy en día en Colombia, por ejemplo, cuando hay prácticas desleales de comercio internacional. Cuando hablábamos de temas como el dumping, o cuando hablábamos de temas como eventualmente la subfacturación, o cuando hablábamos de temas como el contrabando. Ese escenario, ese tema es un tema que a Colombia le tiene que poner muchísima más atención dentro de ese gran capítulo que usted menciona, que es el capítulo de las reglas de juego. Le quiero decir por qué. Está estimado que el 50% en las cifras más optimistas y en las cifras más pesimistas probablemente el 64%, por ejemplo, de los empleados en Colombia son contratados bajo la modalidad bajo modalidades informales. Tenemos entonces una cantidad de compañías allá que pueden ser el 36% o el 50%, que sí cumplen la ley, que sí cumplen las normas, que sí pagan las prestaciones sociales y que definitivamente están en inmensa desventaja con el resto del mercado. Lo mencionó el superintendente ahora, cuando él decía, cuando hay, por ejemplo, publicidad engañosa evidentemente coloca en desventaja inmensa a la compañía que está compitiendo. Esa discusión alrededor de la formalidad y la informalidad tiene que ver también con la estabilidad y las reglas de juego y la certidumbre jurídica. Colombia, y no ha sido muy mencionado el día de hoy, tiene que hacer un inmenso esfuerzo por formalizar su economía. Tenemos que formalizar las empresas, tenemos que formalizar los trabajadores, tenemos que reducir el contrabando, tenemos que luchar contra las prácticas desleales de comercio, y allí hay una muy buena parte de los desafíos que tenemos nosotros por delante hoy en día. Luego está el tema de la estabilidad jurídica. La estabilidad jurídica es natural por una razón muy sencilla. Los inversionistas quieren saber efectivamente cuál es el plan de negocios y frente a qué se encuentran cuando deciden invertir o no invertir en un país. Recuerde usted, Carlos, que siempre, cada vez que originalmente o antiguamente eran los internacionales. Cada vez que un internacional miraba en qué país competir, pues una de las cosas que miraba era el tema tributario, otro de los temas que miraba era el tema de la certidumbre jurídica. Bueno, pues el mundo tan globalizado que tenemos hoy en día hace que los mismos colombianos también tengamos que hacer ese análisis. ¿En qué país será el país donde mejor debemos invertir nuestro dinero? Es un tema nuevamente de poner las prioridades donde son y de construir desarrollo en nuestro país. Eso es parte de las cosas que tenemos que hacer, esa es parte del escenario que tenemos que poner a disposición de ese empresariado que queremos que sea realmente el gran motor del crecimiento, como lo decía yo en mi intervención inicial. Muchas gracias, doctor Bruce. Gracias. Perdón la pregunta. Doctor Pablo Felipe, cuando uno habla con los empresarios, se ha generado una especie de, no sé si llamarlo temor, frente a las acciones de la superintendencia, y parecería que uno podría retomar el famoso título de una película de James Bond de los años 60 que decía el doctor no, y no digo como decía antes el adjetivo pues para que no quede tan satanizado, pero realmente la percepción de algunos empresarios alrededor de la vigilancia de la superintendencia pareciera para ellos que está en exceso. ¿Usted cómo está viendo esa relación con los empresarios y frente a lo que pasa en otros países? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que esa vigilancia de la competencia sea tan estricta? Le voy a contestar esa y la que le hizo a Bruce. Yo creo que uno no debe detenerse a mirar el árbol, sino que hay que mirar el bosque. Nosotros hemos decidido casos muy importantes, seguramente sin antecedentes, en Colombia y en América Latina, otros países del mundo sí. Carteles de pañales, papel higiénico, cuadernos, hasta de empresas de casting,
pilotaje práctico, etcétera, etcétera. Yo lo digo siempre, esos son casos, y uno es el caso del lunes, el otro es el caso del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, etcétera. Esos son casos, y cualquier persona puede opinar lo que a bien considere, ojalá habiendo leído las decisiones, que es más fácil opinar después de leerlas que sin leerlas, lo que quiera, y puede criticar a la superintendencia, puede decir que la superintendencia se equivocó, que la sanción es alta, que la sanción es baja, etcétera, etcétera. Eso me parece que es el pan de cada día. En lo que sí estamos totalmente de acuerdo, Guillermo Perry, todo el mundo lo ha mencionado, yo no me voy a quedar sin mencionarlo. Guillermo Perry ha escrito unas columnas que son música celestial para mí en defensa de la libre competencia económica. Fue miembro del Consejo Asesor de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo he discutido con Bruce, con Juan Martín, cuántas veces no hemos hablado de lo que está pasando en la contratación pública, Juan Ricardo Ortega, Cecilia, todos, de una u otra manera, creemos en algo más importante que los casos, que es la defensa del modelo económico que se llama la economía de mercado, que se refleja obviamente en las decisiones sobre unos casos como construcción de una política pública. Pero aquí lo importante es que hay una institucionalidad criticable, mejorable, etcétera, que tiene ese papel, y tenemos que rodear a las instituciones y segundo, rodear a la economía de mercado. Nosotros no queremos, particularmente yo no quiero ni el comunismo, ni el socialismo, ni el socialismo del siglo XXI, ni el castrochavismo, ni nada de eso, y creo que ningún empresario en Colombia lo quiere. Entonces, me parece que los casos son casos y lo importante es la política pública. ¿La otra cuál era? Lo del cartel, usted dijo que iba a contestar. No, ya le contesté, que esos son casos. La que me hizo la pregunta es que me perdí. Que todo el mundo dice que usted es el doctor Noel. No. Muy triste. Si la gente cree que el malo del paseo es la autoridad. El malo del paseo nunca puede ser ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Superintendencia Financiera, ni la Superintendencia de Industria y Comercio. Esos no pueden ser los malos del paseo. El día que la sociedad considere que esos son los malos del paseo, tenemos una sociedad abiertamente desinstitucionalizada. Y hemos dicho, el desarrollo de un país se debe fundamentalmente al papel de sus empresarios, al desenvolvimiento de los empresarios en el mundo de los negocios, pero también a la institucionalidad. Este país será un país desarrollado en la medida en que tenga institucionalidad y tenga empresarios, entre otras cosas. Son dos pilares fundamentales del desarrollo. No hay nada más por defender unos intereses particulares termine sublevándose en contra de la institucionalidad. Eso a largo plazo, eso puede tener un efecto importante en el día de hoy, pero a largo plazo no construye país. País es institucionalidad y empresarios. Gracias, superintendente, muy amable. Doctora María Claudia, quiero retomar el tema que le pregunté al doctor Bruce acerca de las reglas claras y que él abordó de un aspecto bastante interesante sobre la ilegalidad y la informalidad. Y se lo quiero preguntar con relación, como les dije al principio de la conversación, de la coyuntura, sobre el tema de las edificaciones en Cartagena y todo lo que está pasando alrededor de una situación que es bastante compleja, no solo por el drama que se vive de las familias que están allí, sino por un sector que se va a ver paralizado en todo el tema de crecimiento económico hacia adelante. ¿Cuál es un poco la posición de ustedes al respecto? Bueno, Carlos, no es un tema fácil porque definitivamente está afectando enormemente, no solamente el sector formal de la construcción, sino el posicionamiento de Cartagena ante Colombia y ante el mundo. Por supuesto que también quiero decirle una cosa, estos procesos, y se lo digo porque me ha tocado trabajar en muchas otras ciudades, estos procesos no solamente se dan en Cartagena. Digamos, en Cartagena fue el detonante que nos tocó a nosotros y que además, desafortunadamente, hay que decirlo, coincidió
con muchas noticias que no están bien sobre Cartagena. Pues esta semana me entrevistaba un periodista y me decía, mire, esto, lo de los concejales, lo de Acuarela, lo de los Quirós, que son estos, la Universidad de Cartagena con la problemática que tiene. Entonces todo esto unido, pues por supuesto que es complicado y más complicado para Cartagena. Pero sí quiero decirle una cosa, aquí hace falta procesos serios de ordenamiento territorial, porque no estamos hablando solamente de los edificios, estamos hablando de todos los instrumentos de planeación que exige que haya un buen ordenamiento territorial, que además tiene una correlación directa con desarrollo económico, social, político de los territorios. O sea, aquí, ¿cuáles son los POT? Cartagena tiene los elementos fundamentales del POT, están vencidos desde el 2011 y no hemos logrado tener un nuevo POT. ¿Cómo vamos a generar una ciudad que está, o sea, nosotros hemos hecho un trabajo en la Cámara de los proyectos inmobiliarios que hoy tienen presencia en la ciudad, son 175 proyectos inmobiliarios, y para que no me digan que es mentira, los invito, están en la página web Proyectos de Cartagena, puede ver que representan inversiones de más de 35 billones de dólares en los próximos 7 años. El aeropuerto, no he metido la base naval, el proyecto de Argos, Serena del Mar, proyecto de Argos son 1000 hectáreas de desarrollo, Serena del Mar también. Hombre, todos estos desarrollos, por supuesto que necesitan un plan de ordenamiento territorial que además está articulado al PEMP. Lo de Acuarela en parte se debe al PEMP, deben estar articulados, pero yo también los invito a que miren no solamente Cartagena, vayan a las otras ciudades del país, están en muy parecidas circunstancias. Entonces yo creo que aquí se requiere un compromiso, primero de los órganos de control, y aplaudo el trabajo que ha hecho el superintendente cuando hablamos de por qué debía estar aquí, precisamente por eso, porque se atrevió. Y sí se puede, y tenemos que poner orden al asunto. Si queremos los empresarios tener un entorno competitivo, tenemos que comenzar por respetar el ordenamiento territorial y hacer sostenibles nuestras empresas, porque definitivamente por los empresarios debemos comenzar. Y punto número 2, porque aprovecho, creo que uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia es la cultura de la ilegalidad. Aquí paga ser ilegal. Nosotros en la Cámara hicimos un trabajo sobre medición de la formalidad en la empresarial, estamos hablando de un 50% de informalidad empresarial, que además, pues desafortunadamente para las ciudades que somos turísticas o que tenemos una vocación de turismo, pues el turismo es un sector que por sí mismo tiene, pues digamos, cierto contenido de informalidad, pero tenemos que trabajar la cultura de la legalidad donde todos tenemos que ser responsables con ella. Muchas gracias, doctora María Claudia. Como pudieron darse cuenta, fue Marcela la que me pasó el papel, que dice que ya tengo que cortar. Entonces, quiero agradecerles a los panelistas, doctor Juan Martín, doctor Bruce, muchas gracias, doctor Pablo Felipe, doctora María Claudia, mil gracias por su atención, esperamos vernos en una próxima oportunidad y damos paso a